Bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Diálogo Jurídico, siempre agradecida de su sintonía. Como es de costumbre en cada programa, estamos siempre prestos a contestar sus preguntas y sus interrogantes, sus comentarios. Y la verdad que en cada programa siempre recibimos, aparte de muchas felicitaciones, comentarios y sobre todo esas interrogantes que surgen después de temas tan interesantes de todo lo que tratamos en cada programa. Y en esta ocasión, en el programa anterior, estuvimos con la magistrada Keila González, quien nos expuso en detalle todo el procedimiento de la determinación de herederos y de la partición de los bienes sucesorales. Y por supuesto que trajo muchos comentarios, porque ¿quién no se ha visto envuelto en un proceso de repartición de bienes sucesorales, del patrimonio que deja a esa persona fallecida, ese ser querido? Y una de las preguntas que recibimos, que queremos compartir con nuestra audiencia, es la de Luis Ovalle, que nos dice: interesantísimo conocer sobre el procedimiento de sucesión. Qué bueno que, Luis, te haya interesado el programa. Mi abuelo dejó una parcela. Encontramos el título hace poco. ¿Qué debemos hacer? Bueno, estuvimos conversando con la magistrada precisamente eso, de que hay veces que se juntan varias generaciones, primero a veces por desconocimiento y otras veces porque no están dadas las condiciones ni económicas ni de documentación de todo lo que se requiere para poder iniciar el procedimiento, pero sí han conseguido el título de esa parcela. Significa que o se hizo una determinación de herederos con lo que en aquel momento se entendía que estaba registrado, o sencillamente no se ha hecho ningún procedimiento. Entonces ahí sí tendría que acudir a hacer el mismo procedimiento que se explicó, lo único que ya obviamente va a estar en retraso, probablemente va a tener que pagar unos recargos y unos intereses en la Dirección General de Impuestos Internos, que recuerden es el primer paso para la liquidación del impuesto sucesoral. Pero la realidad es que solamente agotando ese procedimiento es que ustedes van a poder entonces traspasar el derecho de propiedad a los continuadores jurídicos de su abuelo de esa parcela. Entonces sí los invito a no seguir perdiendo tiempo, tratar de hacer el procedimiento ante la Dirección General de Impuestos Internos, que es el primer paso. La segunda pregunta viene de Santa Pérez y establece que: quiero expresarle que he aprendido mucho con su programa, me alegra muchísimo, qué bueno. Santa, muchas gracias, felicidades de corazón. Dice así: el padre de mis hijos se casó y ya tiene más hijos. ¿Cómo asegurarme que mis hijos no queden excluidos del patrimonio de su padre? Eso es una pregunta también muy común, porque claramente tenemos a veces diferentes familias y los hijos últimos son a veces los que más contacto tienen y guardan con el padre o con la madre. Pero la verdad es que ya tenemos un sistema registral de lo que son los nacimientos y las defunciones, y lo que son los divorcios y los matrimonios, y por ende en el sistema del registro civil se va a poder percatar que este señor tiene más hijos fuera de ese matrimonio, que en este caso es el primer matrimonio sostenido con usted. Entonces es muy difícil. Y ya obviamente quedando excluido un notario público, que se supone que debe levantar un acto de notoriedad con los 7 testigos, esos 7 testigos que deben sí o sí dar fe de que conocían a esa persona fallecida y que en vida tuvo tantos hijos, sería difícil que unos 7 testigos que saben de la vida y de la trayectoria en vida de esa persona desconozca que tuvo más hijos antes del matrimonio que tuvo. Entonces, de ser así, para el hipotético caso de que fuera así, pues en ese caso sí tendría que impugnarse esa determinación de herederos, que, como lo dijo la magistrada, se hace bajo un procedimiento administrativo después de culminarse el proceso del impuesto sucesoral en la Dirección General de Impuestos Internos, a poder el Tribunal de Tierra de manera administrativa, y de, obviamente, ustedes enterarse de que han sido excluidos. Pues sí pueden impugnar mediante una instancia ese procedimiento para que les sean reconocidos sus derechos. Inclusive hay casos en que se ha hecho la determinación de herederos, se han transferido los derechos de propiedad del patrimonio de ese de cuyos, y aparece en cualquier hijo declarado, porque tiene que estar declarado, por supuesto. Esa persona tiene todo el derecho entonces de
hacer valer sus derechos, impugnando esa determinación de herederos y retrotrayendo todo para que sea incluido en ese porcentaje que le tocaba en la repartición del patrimonio. La tercera pregunta es de Pedro Castillo. Dice: enhorabuena por su programa. Muchas gracias, Pedro. Favor explicarme si el procedimiento de liquidación del impuesto sucesoral en la DGII debo hacerlo con un abogado. Bueno, lo correcto y lo idóneo sería que sí, que lo haga con un abogado, porque los abogados pues ya tienen experiencia y probablemente le acorte un poco el proceso. A veces cuando no se tiene conocimiento se extiende más las documentaciones legales que le van a solicitar. Como ya he dicho, un acto de notoriedad, usted necesita obligatoriamente de un notario público. Hay notarios públicos que no tienen la experiencia de instrumentar el acto, que si no lo hacen los abogados y se lo entregan al notario público para que lo firme y lo instrumente, pero al final se requiere solo para ese documento la figura de un abogado. Entonces, ya que usted tiene sí o sí que contratar los servicios de un notario público para el acto de notoriedad de los 7 testigos, pues es recomendable que ya esa misma persona le pueda asesorar y asistir en todos los demás procedimientos. Es cierto que usted puede ir a buscar un acta de nacimiento, un acta de defunción. Eso es algo muy sencillo que se puede hacer. Hay diligencias que sí puede hacer, pero hay otras instancias y documentos legales que va a tener necesariamente que hacerlo un abogado. Por ejemplo, aparte de ese acto de notoriedad, el acto de partición amigable. Si hay un testamento, cómo traducir ese testamento y llevarlo a la realidad en una instancia donde se somete a la determinación de heredero y se le tiene que decir al tribunal que tiene obligatoriamente que tomar en cuenta ese testamento. Ahí sí, en esa fase del proceso, obviamente, en el Tribunal de Tierras, necesitará obligatoriamente de un abogado, no así en la parte administrativa ante la Dirección General de Impuestos Internos, con excepción de ese acto de notoriedad que se lo va a solicitar la Dirección General de Impuestos Internos. Pues así culminamos las 3 preguntas que entendíamos que sería importante compartir con ustedes, y al regresar me queda decirles que entendí dentro del programa de diálogo jurídico muy importante poder tratarles ya de manera directa con esta servidora un tema de mucha relevancia y que también nos envuelve en el día a día, en los negocios, en actividades a veces un poco improvisadas, pero que surgen y que pueden surgir, como es el tema de las demandas en cobro de pesos. Todos hemos escuchado en algún momento ese término. Bueno, pues en el programa del día de hoy vamos a estar desmenuzando con mucho detalle lo que implica ya la interposición de una demanda en cobro de pesos. Así que no se vayan, volvemos después de esta pausa. ¿Qué es el SISMAP y por qué es importante conocerlo? El SISMAP municipal es un sistema con un número de indicadores variable, incremental y progresivo, en correspondencia con los ejes que conllevan una mejora de la gestión municipal. Su función es monitorear la gestión de los entes y órganos del Poder Ejecutivo, a través de indicadores básicos de organización y gestión y subindicadores vinculados, relacionados principalmente a la Ley de Función Pública y otras normativas complementarias, en términos de profesionalización del empleo público, fortalecimiento industrial y calidad. El sistema de monitoreo de administración pública aplicado a los municipios es una aplicación tecnológica que recoge información sobre la gestión de los ayuntamientos para identificar sus avances, áreas de mejora y resultados. ¿Qué dice el SISMAP de nuestra gestión? Actualmente y por primera vez en la historia, nuestro ayuntamiento se encuentra en la posición número 9 frente a otros 158 ayuntamientos en todo el país, presentando mejoras evidentes en los indicadores, específicamente en la gestión de presupuesto y las finanzas. Alcaldía Higüey. Rafael Barón Duluc Cholitín, alcalde. Tengan
ya tengo bregando con el deporte 15 años. Por primera vez de 3 años para acá es que se le ha tomado en cuenta al barrio de Anamuya en cuanto al deporte. Y los muchachos están ahí. Entonces, un pueblo que se emociona con el deporte hay que darle siempre el apoyo. Hay que estar de mano con él. Y nosotros públicamente reconocemos al alcalde que está presente. El deporte era huérfano, me atrevo a decirlo. Pero qué bueno que el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos envió una persona maravillosa, una persona que le duele el deporte, una persona, el alcalde del deporte, así nosotros le pusimos. Esta alcaldía está trabajando para nuestro deporte, para nuestra provincia. No podemos retroceder, tenemos que avanzar. Necesitamos más a Cholitín aquí. Tenía que empeñar mi motor, tenía que coger prestado para hacer un evento deportivo. Sin embargo, a la llegada de Cholitín aquí a la alcaldía, ya eso no pasa. Eso no pasa. La gloria de Dios. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punta Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro, Punta Cana, hoy. Nuestra 32ª Feria Regional Este, Agani. Hemos superado todas las expectativas. Aquí se ha registrado asistencia como nunca antes. Muchos expositores de ganado, tanto vacuno como caprino y ovicaprino, ha sido a casa llena. Nosotros estamos llenos de júbilo, de gozo, porque la gente ha venido y se ha sentido cómodo. Quiero agradecer parte del éxito, gran parte del éxito de esta feria ha sido nuestro ayuntamiento a través de nuestro alcalde Cholitín. Hemos recibido aceras y contenes en toda el área de los galpones, que ha llovido, pero la gente se ha podido ir para su casa con sus zapatos limpios. Agradecemos a nuestro cabildo por ese gran aporte y especialmente a nuestro querido alcalde Rafael Barón Dulú, mi hermano Cholitín, a quien le estaremos agradecidos en nuestra institución por siempre, porque siempre ha estado dispuesto a colaborar con nosotros. Siempre que le hemos solicitado, ha dicho: aquí estoy. Continuamos con su programa Diálogo Jurídico, siempre recordándoles que estamos prestos a comunicarnos y a mantenernos informados y espérate, otra vez.
Continuamos con su programa. Ay, Dios. Espérate, quiero hablar muy rápido. Continuamos con su programa Diálogo Jurídico, siempre recordándoles que estamos dispuestos siempre a contestar sus preguntas e interrogantes a través de las diferentes plataformas de TV Higüey Digital. Como les decía antes de la pausa, en el día de hoy estaré conversando con ustedes en ese diálogo jurídico que ojalá me puedan escribir y poder interactuar con ustedes durante toda la semana, lo que es la demanda en cobro de pesos. Esa demanda, que es una de las demandas más comunes y de que los tribunales, la mayoría de los tribunales están siempre apoderados en su mayoría, en un gran porcentaje de este tipo de demanda, surge ante la necesidad de un acreedor que no puede cobrarle a su deudor X cantidad de dinero. En ese caso, lo primero que hay que pensar es, aparte de que sabemos que hay un deudor que no quiere honrar el pago de su factura o de su obligación contraída con ese acreedor, es poder identificar si tenemos a mano la documentación que soporte ese cobro de pesos. Eso es lo primero que tenemos que tener. Lo normal y lo cotidiano es que tengamos una factura, pero no necesariamente esa creencia nace de una factura, que sería lo idóneo, sino que hay muchas transacciones que no necesariamente involucran una factura o un recibo o una declaración de deuda o un reconocimiento de deuda o un compromiso de pago, sino que nace de diferentes circunstancias. Por eso siempre tendremos que decir la necesidad y la recomendación de buscar un asesor legal que pueda estudiar el caso, porque de todas maneras para apoderar al tribunal de una demanda en cobro de pesos tendrá necesariamente que hacerse vía Ministerio de Abogado. Entonces, ya que usted tiene una deuda que no ha podido cobrar de manera amigable, de que ya usted seguramente ha intentado en diferentes ocasiones o en múltiples ocasiones cobrar esa suma de dinero, en ese caso, pues ya no le queda de otra que entonces asesorarse legalmente, buscar un abogado que pueda entonces interponer instancias en procura de usted cobrar ese dinero. Sobre todo porque muchas veces ese deudor o ya es insolvente o está en proceso de insolventarse. Y si usted sabe que esa deuda es personal y que por ende usted solamente tiene el derecho de cobrarle esa deuda a ese deudor, ya sea persona física o persona jurídica o persona moral, usted tiene que actuar a tiempo para que si transcurre un tiempo tal vez no necesario, que usted ha dejado pasar por descuido o por confianza de darle oportunidad de que esa persona le ha estado pidiendo tiempo y al final el tiempo pasa y no le paga, pues tenga cuidado, porque muchas personas lamentablemente utilizan ese tiempo para distraer sus bienes e insolventarse. Entonces, en ese caso, ya una deuda que usted sabe que lo normal es el compromiso quedó en una fecha determinada, ya sea por factura o por un documento o por un compromiso hasta verbal, usted tiene que saber que ya después de 30 días de la fecha pautada para el pago, no le pagan, es porque ya la cosa hay una situación, ¿verdad?, que se está dando, de que la persona no está cumpliendo con el compromiso y la fecha convenida, y es probable entonces que ya esa deuda, ese deudor moroso, no le quiera pagar. Entonces, es cierto también que hay muchas deudas que contraen intereses y mora, aquellas facturas que tienen una coletilla debajo que establece muy claramente lo que son los intereses y la mora, y usted dirá, bueno, cualquier cosa no me paga y pasa el tiempo, estoy cogiendo unos intereses ahí. Pero si la persona, ese deudor, se insolventa, al final usted tendrá esa factura, ese crédito acumulado con intereses y mora para cobrarlo ¿dónde? Entonces, por eso ya entendemos como asesores legales que después de 30 días usted tiene ya que ir viendo opciones de cobro alternativas o compromisos ya más puntuales de ese deudor moroso
para asegurar que usted vaya a cobrar. De no ser así, pues entonces acudimos a un asesor legal que va a estudiar su expediente y va entonces a documentar esa prueba sobre la deuda. Porque hay veces, como le digo, que hay documentos que no necesariamente respaldan o ponen claro la cantidad deudada o el balance deudado, y es importante cotejar y que quede bien identificada el monto deudado y el origen de esa deuda. Si no, el abogado tendrá que hacer entonces o confeccionar las pruebas, y de no tener una prueba documental, que es la prueba por excelencia, la prueba escrita es la prueba por excelencia en materia civil, pues entonces tendría que auxiliarse de testigos o de peritajes para poder soportar y justificarle al tribunal que esa deuda tiene ese balance y que ese es el deudor, porque el deudor tiene que quedar debidamente identificado, como decíamos anteriormente. Entonces, ya apoderado el abogado, es bueno saber, porque muchas personas lo preguntan, bueno, pero ¿qué me va a cobrar el abogado? ¿Cómo cómo debo de ponerme de acuerdo con el abogado? Y el abogado, obviamente, dependiendo del abogado, pues le podrá tener una tarifa fija, o podrá entonces decirle, mira, yo sé que tú también necesitas de ese dinero, a veces no necesariamente tenemos los honorarios para poder pagarle al abogado, y el abogado decide entonces cobrar en base a resultado. Y si en base a resultado es lo que nosotros llamamos un poder de cuota litis, donde ya con el cuota litis el abogado cobrará un porcentaje de la suma recuperada. Pero como ya la situación económica que atraviesa el mundo no permite a veces sufragar o subsidiar algunos casos, otros sí, pero dependiendo del abogado, pues el abogado normalmente te pide, bueno, adelántame los gastos, los actos de alguaciles y demás, y luego vamos entonces a quedar en un porcentaje en base a la ley nuestra, el código de ética profesional y la ley del abogado, pues establece que no puede excederse hasta un 30%. Hasta un 30%, de 0 a un 30%. Entonces dependerá del monto de la deuda y de las circunstancias, de la relación que usted tenga con el abogado, podrá entonces convenir en un documento que se llama poder de cuota litis la cesión de ese porcentaje del monto recuperado y o negociado con ese deudor. Arreglado el tema del abogado, ese abogado, en primer término, lo que recomendamos es que aunque usted haya agotado una fase de negociaciones amigables con su deudor, usted como acreedor, ya el abogado tendrá que no solo a veces hacer una llamada telefónica, que lo puede hacer intentando, mire, yo soy apoderado, soy abogado fulano de tal, yo soy apoderado de este expediente y quería gentilmente ver si había disposición de usted de pagar antes de proceder legalmente, porque obviamente ya dando un paso legal, usted está ya incurriendo en gastos que no solamente tendrá derecho a cobrar las facturas, sino también hacer un cobro de honorarios, de que ese deudor va a tener que sufragarle los honorarios y gastos legales de ese abogado. Entonces, hay unos actos extrajudiciales, aparte de esa llamada telefónica, aparte de esa cartita, que a veces hay comunicaciones gentiles que se envían al deudor con miras amigablemente de que se pueda conciliar el pago de esa deuda. Hay actos extrajudiciales que también la ley, el Código de Procedimiento Civil establece como prerequisito. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar vamos a hablar de esos actos extrajudiciales. Más moderno, más seguro, más acogedor, más nuevo, más conectado. El Boulevard Turístico de Higüey ahora siempre conectado con una poderosa red Wi-Fi totalmente gratuita, para que mientras estás disfrutando de un ambiente acogedor para toda la familia, estés conectado a internet y así puedas navegar con los tuyos. Cada día nos convertimos en una de las ciudades del interior más moderna del país. Higüey está avanzando. Unidos podemos lograrlo. Juntos, unidos podemos lograrlo.
Estaremos trabajando unidos hasta convertir a Higüey en la ciudad que siempre hemos deseado y que todos nos merecemos. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punta Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro, Punta Cana, hoy. Vivimos en la ciudad más hermosa del país. Vamos a cuidarla y a ser mejores ciudadanos cada día. Mantén tu entorno libre de basura y cuida el medio ambiente. Cuando salgas de casa, respeta siempre las señales de tránsito. Es un trabajo de todos. Higüey nos pertenece, la ciudad más hermosa del país. Higüey nos pertenece, la ciudad nos necesita. Vamos a cuidarla, unidos somos más. Mira, la basura se apagó. La ciudad se ve mejor, maneja con precaución, respeta el tránsito. Eso lo vamos a lograr todos juntos, trabajando unidos. En todos los sectores del casco urbano estaremos trabajando unidos. En todos los campos estaremos trabajando unidos. Estaremos trabajando unidos hasta convertir a Higüey en la ciudad que siempre hemos deseado y que todos nos merecemos. Estamos de regreso con su programa Diálogo Jurídico, siempre recordándoles que estamos dispuestos a contestar sus preguntas e inquietudes a través de nuestras plataformas, redes sociales y por supuesto la plataforma de TV Higüey Digital. Como decíamos antes de la pausa, estamos estableciendo los actos extrajudiciales después de esa comunicación, de esa llamada telefónica donde el deudor pues no accedió a pagar esa deuda que tiene. Pues entonces hay dos actos extrajudiciales importantes. Uno que es un prerequisito dependiendo del título que usted tenga para cobrar y otro que cuando usted no tiene ese título. El primero es que usted tiene una factura, un contrato, una declaración jurada, un reconocimiento de deuda o cualquier documento que todavía no valida ese crédito. Entiéndase que el crédito tiene que ser líquido, cierto y exigible para poder entonces ser perseguido el cobro de una manera más ejecutoria, como lo vamos a establecer más adelante. En ese caso usted entonces lo que va a notificarle al abogado es un acto extrajudicial de intimación de pago por acto de alguacil. Ese acto de intimación de pago va a recoger el monto que usted adeuda o que le adeudan con los intereses y mora y gastos legales y por incurridos o por incurrir.
Esa intimación de pago normalmente se hace por un día franco, que son 3 días hábiles o calendarios, perdón, y en ese caso transcurrido, pues ya usted le dio esa oportunidad y le está advirtiendo en ese acto de intimación de pago que si no obtempera, pues estará procediendo a interponer las demandas correspondientes, en este caso una demanda en cobro de pesos. Si usted tuviera un título ejecutorio, entiéndase, un pagaré notarial o una sentencia que ordena ya el pago y esa sentencia ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, ya usted tiene un título ejecutorio y por ende usted puede hacer un mandamiento de pago tendente a embargo. De nuevo, con ese pagaré notarial, que es un título ejecutorio, ya usted tiene un crédito líquido cierto exigible, o sea, ya no hay que liquidar ese crédito, ya no hay que discutir o validar ese crédito y por ende usted con ese pagaré notarial puede trabar medidas conservatorias ejecutorias, ya ejecutorias, que le permitan cobrar ese crédito de una manera más expedita. Ese mandamiento de pago también establece el Código de Procedimiento Civil, que es un día franco, vuelvo y reitero, 3 días, y una vez transcurrido, o dependiendo de lo que usted vaya a ejecutar, en términos de si va a trabar medidas de embargos ejecutivos, o inmobiliario, hay otros plazos ya un poco más largos dependiendo del bien a ejecutar y la ley que rige ese procedimiento ejecutorio de embargo, ¿verdad? En ese caso, ya transcurrido ese plazo, pues usted puede, con esa intimación de pago, interponer formal demanda en cobro de pesos. Hay personas que le añaden en reparación de daños y perjuicios, en fijación de astrente y demás, pero si la factura o el documento que respalde ese crédito ya establece los intereses o las moras, pues normalmente el tribunal no acoge la demanda en daños y perjuicios ni la fijación de astrente, pero dependiendo de las circunstancias, y no me puedo detener en todos los detalles, en todas las circunstancias que se pueden dar en una demanda en cobro de pesos, porque por eso cada caso es particular y se evalúa de manera independiente, pero lo general es que sea una demanda en cobro de pesos, que donde ese tribunal competente, que es la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia, del Distrito Judicial, del domicilio de la parte demandada. Usted puede estar en la provincia de Santiago de los Caballeros y su deudor estar en la provincia de la Altagracia, pues el tribunal competente es la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Altagracia. En ese caso, con la demanda en cobro de pesos, se le notifica y se le emplaza a comparecer por Ministerio de Abogado en la octava franca para que por Ministerio de Abogado comparezca ante dicho tribunal a conocer de esa demanda en cobro de pesos. Cuando recibimos esa demanda, usted tiene obligatoriamente, en el caso de que el que me esté viendo sea un deudor, tiene obligatoriamente que entregarle ese acto, esa demanda en cobro de pesos, a su abogado. No lo puede engavetar, no lo puede guardar, es peligroso no responder una demanda o cualquier acto de alguacil. Siempre recomiendo que ningún acto de alguacil se niega a recibir, eso es lo primero. Todos los actos de alguacil notificados tienen que recibirse, porque de lo contrario un procedimiento legal, en caso de que la persona no sea contactada, en caso de que la persona se niegue a recibir, usted va a ser notificado como sea. Lo malo es que si usted no lo recibe, cuando se agota el procedimiento legal para notificar válidamente por domicilio desconocido a ese deudor, usted no se entera de qué trataba el caso, de qué trataba la demanda, y si quiere ir a buscarlo, hay tantos actos en las puertas de los tribunales, en los ayuntamientos y demás, que es como a veces buscar una aguja en el pajar. Entonces es preferible no negarse a recibir un acto alguacil. Eso no le va a usted a ocasionar ningún perjuicio, al contrario, desde nuestro punto de vista es más perjudicial no recibirlo. Entonces nunca se niega a recibir un acto alguacil. Entonces una vez usted recibe un acto alguacil, ya eso manda obligatoriamente a usted contratar los servicios de un abogado que tiene que responder ese acto alguacil. En este caso, con una demanda en cobro de pesos, su abogado tiene que hacer una constitución de abogados dentro del plazo de los 8 días francos que dice el acto de emplazamiento de demanda en cobro de pesos. Una vez el abogado del demandante, de ese acreedor, recibe la constitución de abogados,
a su vez ya él habrá podido fijar audiencia o procederá a fijar audiencia en el tribunal apoderado, como digo, el tribunal del domicilio de la parte demandada, y con esa constitución de abogado, entonces él le va a dar lo que se llama el avenir al abogado de la parte demandada para que comparezca a la audiencia que ha fijado el tribunal apoderado. Si ese abogado no le ha notificado la constitución de abogado o usted engavetó esa demanda en cobro de pesos o no se lo entregó a ningún abogado, ¿qué va a pasar después de los 8 días francos? Que igualmente el abogado del demandante va a fijar su audiencia, va a comparecer a la audiencia fijada por el tribunal y va a solicitar el defecto por falta de comparecer. Significa eso que usted fue emplazado y usted a través del Ministerio de Abogados no compareció en la octava franca y usted entonces se le va a pronunciar el defecto y se le va a conocer el caso con usted ausente. Entonces quiere decir que no es recomendable, que usted no puede entonces presentar su defensa, sus medios de defensa, y que tal vez entonces usted pierde ese primer grado de jurisdicción porque le pronunciaron un defecto y tenga que acudir en apelación ya habiendo perdido un tiempo importante y una instancia importante como es la primera instancia. Entonces recomendamos siempre acudir ante un abogado. Cuando usted le fijen esa audiencia que sí ha comparecido a través del Ministerio de Abogados, pues lo correcto es que en esa primera audiencia se ordene o se solicite, y el tribunal ordena, una comunicación recíproca de documentos. ¿Qué significa eso? Porque también este programa, en este diálogo jurídico, lo que queremos es que ustedes, en el lenguaje nuestro, lo más práctico posible, ustedes entiendan cuando su abogado le diga, se aplazó la audiencia porque se ordenó una comunicación recíproca de documentos. Ya ustedes sepan lo que es ese paso procesal de una demanda en cobro de pesos. Esa comunicación recíproca de documentos se ordena para que ambas partes, en un plazo que normalmente es 10, 15 días, ambas partes comuniquen y depositen en el tribunal los documentos que hacen valer sus medios de defensa. En el caso del demandante, que prueben el crédito que él reclama que le sea pagado, y en el caso del demandado, pues ya sea que no reconoce la deuda o que ya la pagó, el documento que demuestre que ya él pagó esa deuda y que por ende está exento del cobro de ese dinero. Esa comunicación de documentos es una fase esencial en un procedimiento de demanda en cobro de pesos. Hay otras etapas del proceso que vamos a tratar después de esta pequeña pausa. No se vayan. No se detiene, rebasamos momentos duros, ahora vamos por más, vamos para adelante, enfrentando la adversidad. Enfrentando la adversidad. Unidos podemos más. Mi nombre es Margarita de León Solano, tengo 3 niños, vivo aquí. Cuando vino el ciclón Fiona y que el zinc se estaba levantando, entonces yo agarré a mi niño y salí. Ahora me están reparando la casa, el gobierno y el alcalde. Estaremos trabajando unidos hasta convertir a Higüey en la ciudad que siempre hemos deseado y que todos nos merecemos. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Punta Cana.
Vamos a hacer una intervención urgente, cambiarle la cara a los Morales. Hay que cambiarle la cara, completa. Ahora bien, aquí hay que hacer una intervención fuerte. Nosotros no vamos a hacerlo de que dentro del año que viene, nosotros vamos a empezar esta semana aquí. Vamos a hacer una jornada de fumigación bien estricta. Los Morales hay que cambiarlos. Alcaldía Higüey. Rafael Barón Duluc Cholitín, alcalde. Continuamos con su programa Diálogo Jurídico. En el día de hoy tratándoles este tema de la demanda en cobro de pesos. Como decía, ¿quién no ha estado involucrado en ya sea como deudor, porque ha contraído ese compromiso de pago con un tercero, hasta con un banco, con un amigo o con un financiero? O con cualquier persona, hasta en una tienda, en una distribuidora, adquirí una estufa y hice un plan de pago y he quedado mal. ¿Qué va a pasar con ese crédito que yo no he pagado? Bueno, pues eso es lo que estamos tratando de explicar. Esa instancia judicial, cuando ya se han agotado todas las fases extrajudiciales que no han podido ser cobrado ese crédito, pues entonces se acude a la demanda en cobro de pesos. Y decíamos antes de la pausa que una vez ya ordenada la comunicación recíproca de documentos, dentro de ese plazo ambas partes debieron haber depositado ya sus documentos. Se puede dar una prórroga, se puede dar esa prórroga porque se le demuestra al tribunal que no se ha podido hacer esta diligencia, que hay un documento que se ha solicitado en cualquier institución o en cualquier establecimiento comercial y no se ha podido conseguir. Y se puede ordenar una prórroga, pero lo correcto es que usted que está demandando, usted ya tenga sus pruebas a mano y el demandado sí también, desde que recibe la demanda, pues también tiene tiempo de preparar sus medios de defensa. Pero bueno, se ordena una prórroga. Si no se ordena la prórroga, se ordena ya en una tercera audiencia o en una segunda audiencia. Se supone que las partes están ya dadas a presentar sus conclusiones al fondo. ¿Qué significa conclusiones al fondo? Bueno, que yo ya en esa demanda en cobro de pesos, mi acto incluye lo que yo le estoy pidiendo al tribunal, que es que condene a fulano de tal, o sea empresa o sea persona física, al pago de la deuda con todos sus intereses y moras, y si ese documento no establecía intereses, hay lo que se llama un interés judicial discrecional para el juez apoderado, que puede oscilar entre un 1%, 1.5% mensual o hasta un 2%. Todo va a depender del tipo de crédito y el origen de esa deuda. Porque antes había un interés legal que fue derogado y por ende ya existe ese interés judicial que es discrecional del juez, pero siempre es importante solicitárselo si la factura en sí o el crédito en sí no incluía el pago de intereses alguno. Entonces, luego de eso, la parte demandada tiene que contrarrestar esa documentación. Y vuelvo y reitero, si usted pagó, usted tiene que tener un documento de saldo, un recibo de transferencia, un recibo de pago o un depósito, etcétera. Hay veces que pagamos en naturaleza, con un bien. Usted tiene que tratar de probar eso. Y si usted no tiene cómo probarlo, de nuevo, como establecíamos anteriormente, usted puede por testigo solicitarle a su abogado, mira, pide un informativo testimonial que yo tengo a fulano de tal, que puede dar fe de que yo esa deuda la saldé.
o que no son 500,000, que son 200, porque yo le aboné 300. Si usted no tiene cómo probarlo, usted puede probarlo a través de testimonios o a proveer de otra prueba idónea o hasta de su comparecencia, ordenando la comparecencia de las partes. Aunque las comparecencias de las partes normalmente no hacen prueba, pero usted puede en una comparecencia confesar. Se puede dar una confesión donde usted ahí puede lograr que su contraparte confiese que real y efectivamente él recibió un abono de esa deuda. ¿Para qué? Para que el tribunal no le cobre a usted la totalidad que le está reclamando el demandante, sino que real y efectivamente el tribunal compruebe que usted abonó y que entonces el balance, usted sea condenado solo por el balance. Entonces, una vez ya celebradas las medidas de instrucción, usted con esas medidas de instrucción celebradas, ya el expediente se encuentra listo, ya el tribunal debe quedar edificado, entonces las partes concluyen al fondo y en este caso, como decía, el demandante va a establecer que se acojan todas y cada una de las conclusiones vertidas en ese acto de la demanda en cobro de pesos y de parte del demandado, si no tiene interés, inadmisibilidades, incompetencias, puede solicitar medios de inadmisión por diferentes razones o de lo contrario pedir el rechazo puro y simple, por improcedente, mal fundado, carente de base legal y de pruebas. Ahí el tribunal se reservará el fallo y quedará pendiente de fallo a través de una sentencia que va a evacuar o va a emitir en los próximos días o semanas o meses, dependiendo del cúmulo del trabajo del tribunal, que eso lo sabemos. Puede pasar a veces un tiempo más allá de lo prudente, pero una vez emitida la sentencia, esa sentencia es notificada por acto de alguacil, que de nuevo debe de ser notificado en el domicilio de la parte demandada y del abogado que representó a la parte demandada. Eso es importante. Esa sentencia debe notificarse tanto al abogado apoderado como a la parte demandada. Si no constituyó abogado y se pronunció el defecto, pues solo ahí será la parte demandada. Y a partir de esa notificación es que empieza a correr el plazo de apelación, que en materia civil, ya en grado de primera instancia, son 30 días para usted recurrir en apelación. Si usted decide recurrir en la apelación porque tal vez usted no está conforme con el balance, con los intereses, usted deberá también hacerlo en ese plazo de 30 días, igualmente la parte demandada. Y hasta que usted no recurra, eso a su vez, el mismo procedimiento en grado de apelación, se va a conocer también el grado de casación, que es el recurso de casación, dependiendo de, ya con una nueva ley de casación, que podemos tratar eso en otro programa, pero sí está abierto el recurso de casación. Hasta que no se agoten todas las instancias, esa sentencia debe de agotarse todas las instancias para usted tener una sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, que es lo que le va a dar lugar a que usted pueda ejecutar ese crédito que ya es líquido, cierto y exigible, persiguiendo los bienes del deudor. Eso es importantísimo porque, de nuevo, como establecíamos, en una demanda en cobro de pesos, lo que usted estaba buscando era precisamente que un tribunal validara ese crédito y usted entonces, como no tenía un pagaré notarial, acude a la instancia judicial a que ese crédito fuera validado por esa demanda en cobro de pesos. Entonces, al final, cuando usted tiene esa sentencia, usted tiene varias opciones de medidas para usted impugnarla. También lo podía hacer al mismo tiempo con la demanda en cobro de pesos, que es un auto de medidas conservatorias para trabar embargos retentivos, embargos conservatorios de los bienes muebles de ese deudor, para poder garantizar que en el curso de la demanda en cobro de pesos usted tenga eso embargado para cuando usted ya le validen y adquiera esa sentencia a la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, usted tenga cómo cobrar esa sentencia y su deudor no sea insolvente. Entonces ese paso es importante, que si hay posibilidad de conseguir un auto porque las facturas, porque el crédito está lo suficientemente fundamentado, que solo falta la demanda en cobro para validar el crédito, pero la factura está lo suficientemente clara para que el tribunal de manera administrativa mediante autorice trabar medidas conservatorias. El embargo retentivo, recuérdense que es el embargo que se traban en manos de terceros que tienen bienes muebles. En este caso los bancos son los más
comunes, pero sí es factible. Entonces usted hace un embargo retentivo en las cuentas bancarias, donde usted entiende que él se maneja sus cuentas, en los bancos que usted entiende que él maneja sus cuentas, y luego cuando ya usted valide ese crédito, el banco tiene que entregarle esos fondos sí o sí, agotando un procedimiento expedito de ejecutoriedad de ese embargo. Así que así más o menos a grandes rasgos quisimos explicarle a usted de lo que es el procedimiento de demanda en cobro de pesos. Pero vamos a hacer una pequeña pausa para que al final, al regresar, darle unas cuantas recomendaciones y unas cuantas jurisprudencias importantes que debemos tener en cuenta en este tipo de procesos. ¿Qué es el SISMAP y por qué es importante conocerlo? El SISMAP municipal es un sistema con un número de indicadores variable, incremental y progresivo, en correspondencia con los ejes que conllevan una mejora de la gestión municipal. Su función es monitorear la gestión de los entes y órganos del Poder Ejecutivo, a través de indicadores básicos de organización y gestión y subindicadores vinculados, relacionados principalmente a la Ley de Función Pública y otras normativas complementarias, en términos de profesionalización del empleo público, fortalecimiento industrial y calidad. El Sistema de Monitoreo de Administración Pública aplicado a los municipios es una aplicación tecnológica que recoge información sobre la gestión de los ayuntamientos para identificar sus avances, áreas de mejora y resultados. ¿Qué dice el SISMAP de nuestra gestión? Actualmente y por primera vez en la historia, nuestro ayuntamiento se encuentra en la posición número 9 frente a otros 158 ayuntamientos en todo el país, presentando mejoras evidentes en los indicadores, específicamente en la gestión de presupuesto y las finanzas. Alcaldía Higüey. Rafael Barón Duluc Cholitín, alcalde. En Anamuya tengo, bregando con el deporte, 15 años. Por primera vez de 3 años para acá es que se le ha tomado en cuenta al barrio de Anamuya en cuanto al deporte. Y los muchachos están ahí. Entonces, un pueblo que se emociona con el deporte hay que darle siempre el apoyo. Hay que estar de mano con él. Y nosotros, públicamente, reconocemos al alcalde que está aquí. El deporte era huérfano, me atrevo a decirlo. Pero qué bueno que el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos envió una persona maravillosa, una persona que le duele el deporte, una persona, el alcalde del deporte, así nosotros le pusimos. Esta alcaldía está trabajando para nuestro deporte, para nuestra provincia. No podemos retroceder, tenemos que avanzar. Necesitamos más a Cholitín aquí. Tenía que empeñar mi motor, tenía que coger prestado para hacer un evento deportivo. Sin embargo, a la llegada de Cholitín aquí a la alcaldía, ya eso no pasa. Eso no pasa. La gloria de Dios. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punta Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Oh.
Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Punta Cana hoy. Nuestra 32ª Feria Regional Este, Agani. Hemos superado todas las expectativas. Aquí se han registrado asistencia como nunca antes. Muchos expositores de ganado, tanto vacuno como caprino y ovicaprino, ha sido a casa llena. Nosotros estamos llenos de júbilo, de gozo, porque la gente ha venido y se ha sentido cómodo. Quiero agradecer parte del éxito, gran parte del éxito de esta feria ha sido nuestro ayuntamiento a través de nuestro alcalde Cholitín. Hemos recibido aceras y contenes en toda el área de los galpones, que ha llovido, pero la gente se ha podido ir para su casa con sus zapatos limpios. Agradecemos a nuestro cabildo por ese gran aporte y especialmente a nuestro querido alcalde Rafael Barón Dulú, mi hermano Cholitín, a quien le estaremos agradecidos en nuestra institución por siempre, porque siempre ha estado dispuesto a colaborar con nosotros. Siempre que le hemos solicitado, ha dicho, aquí estoy. Continuamos con su programa Diálogo Jurídico, siempre muy complacida de su sintonía. Bueno, pues las recomendaciones que tenemos para este caso este tema tan interesante que hemos tratado en el día de hoy, como es la demanda en cobro de pesos, consideramos importante puntualizar algunas situaciones que se pueden dar. A veces tenemos una factura que no está recibida, que no está sellada, que no está el original, que está en fotocopia, y que a veces nos discutimos o nos cuestionamos qué pudiéramos hacer y si pudiera tener validez en un tribunal con una demanda en cobro de pesos. Y hay jurisprudencias importantes que quisiéramos compartir con ustedes que pudieran salvar algunas situaciones que son muy comunes. Y una de ellas es, por ejemplo, esta jurisprudencia que dice: en las demandas en cobro de pesos fundamentadas en facturas, no es necesario consignar el número del comprobante fiscal de las facturas, lo que tiene relevancia para fines impositivos y es distinto e independiente del crédito contenido en la factura. Oigan bien, porque muchas personas creen que porque no se le ha emitido una factura con valor fiscal, ya invalida el cobro de ese crédito. Y dice esa jurisprudencia que no, que eso es para fines impositivos, que lo que valida, lo que está correcto es que ya la factura de por sí diga el valor y el concepto y ya se da por buena y válida. Otra jurisprudencia importante también es aquellas que no han sido ni firmadas ni recibidas por el deudor.
Esas facturas, dice la jurisprudencia, que no han sido firmadas como recibidas, pueden servir de base a un cobro de pesos si se encuentran acompañadas de sus respectivos comprobantes de entrega de la mercancía en ella indicado. O sea que sí, a veces por la informalidad del comercio y de las transacciones comerciales ocurre mucho que no existe una factura ni siquiera con fecha, hasta a veces con una cotización, pero si usted tiene el comprobante de que usted entregó esa mercancía, pues ya con eso se corrobora que la transacción se hizo y que el crédito existe. Otra también importante que señalar es, por ejemplo, la de los pagos parciales a una factura. Eso ya constituye implícitamente la obligación contraída, dice la jurisprudencia. A veces precisamente esa factura que no está sellada, que no está firmada, que está en fotocopia, resulta que usted tiene comprobante de que de esa factura usted le abonaron un 20%. Entonces ya con eso usted está ratificando la existencia de ese crédito y le está obligando al deudor a que tiene que pagar el restante. O sea que no se dé por vencido. Eso es lo que yo quiero dejar como conclusión de este programa, que usted, si tiene una deuda, un crédito, y también al deudor que escuche lo que le estamos comunicando a través de este diálogo jurídico, es que si usted tiene ese crédito, asesores, se busca un abogado que le estudie el caso, y si la deuda existe y aunque usted crea que no está lo suficientemente respaldada o documentada, créame que existe jurisprudencia de todas las índoles, porque que pasan muchas circunstancias y eso no necesariamente le quita o le resta a esa necesidad de cobro que usted tenga. Así que con esto concluimos nuestro programa, agradeciéndole siempre de su sintonía. Hasta una próxima.